Bien, como mencioné, el tema del día de hoy, ¿no? En la última sesión concerniente al módulo número 4, herramientas del manejo de la información para la gestión reactiva, ¿no? A lo largo de este curso, de este taller de introducción a la gestión de riesgos de desastres, hemos visto los componentes, los procesos, ¿no? Relacionados a la gestión de riesgos de desastres que actualmente nosotros estamos inmersos, ¿no? Dentro de este sistema nacional de gestión de riesgos de desastres. Por lo tanto, es muy importante conocer de forma muy básica y concisa, sobre todo, ¿no? A lo largo de este mes que hemos tenido de clases, todos los componentes y procesos que involucra a la gestión de riesgos de desastres aquí en el Perú. Por lo tanto, hemos dividido, por consiguiente, realizarlo en base a los componentes. De prospectiva correctiva, por un lado, ¿no? Que ya ustedes han visto a través del tema de la planificación, de lo que vendrían a ser la cartografía, la representación, algunas herramientas de los procesos de estimación, como es la evaluación de riesgo, ¿no? Y también el informe de análisis de riesgo, ya para temas netamente de formalización. Y ahora vamos a tocar un poco lo que vendrían a ser algunas herramientas de manejo de información para la gestión reactiva. Es decir, que si ya no, pues, nosotros no podemos realizar acciones de prevención netamente, ¿no? Y por consiguiente este riesgo se materializa ya en un desastre, a nosotros nos queda responder de una manera adecuada, ¿no? Y esta respuesta debe estar justamente alineada a ciertas normas y sobre todo a ciertos procedimientos y herramientas de la gestión reactiva, del componente reactivo, ¿no? Que es el componente que más se realiza aquí en el Perú, ¿no? Desde la década de los 70, ustedes recuerdan el sismo del 70 en, en Chimbote, ¿no? Que ocurrió en esos años y que creó justamente un sistema de defensa civil. Hemos sido más reactivos, ¿no? Hemos respondido más a la ayuda, llevar ayuda humanitaria, llevar la ayuda correspondiente en agua, ¿no? Todo lo que vendrían a ser enseres, etcétera. Por lo tanto, es lo que se hace más en el Perú. Pero también ha habido pasos muy importantes en lo que vendrían a ser temas de prevención, sobre todo en los planes de prevención y reducción de riesgo y en otros procedimientos y herramientas de la gestión prospectiva y correctiva. Bien, sin más, vamos a desarrollar el módulo número 4. A ver, un momento. Herramientas de manejo de información relacionadas a la parte de la gestión reactiva, ¿no? Lo he dividido en dos. Por un lado, la evaluación de los daños y por otro lado, el ingreso de esta información para su posterior uso y sistematización, ¿no? Que se va a tocar en el segundo bloque, ¿no? Aproximadamente a las 4:10 por ahí, ¿no? Después de un receso que tengamos. Bien, este tema de la evaluación de daños y análisis de necesidades, ¿no? Algunos que trabajamos en gestión de riesgo, es muy habitual que nosotros tengamos conocimiento, pero ustedes que recién están aprendiendo, ¿no? Algunos conceptos muy básicos relacionados a la GRD, esta herramienta, ¿no? De la evaluación de daños y análisis de necesidades va a servir de mucha importancia porque ustedes también pueden desarrollar y pueden evaluar daños, ¿no? Dependiendo también de las circunstancias en que se encuentren, ¿no? Y también solicitar a través del apoyo de brigadas, ¿no? Ustedes pueden participar en su distrito y pueden realizar esta evaluación de daños y analizar las necesidades de la población. Por lo tanto, este EDAN, ¿no? El concepto de EDAN surge en el reglamento de la Ley 29664, el Decreto Supremo 048-2011 de PCM. En el artículo 54.1 te indica que la evaluación de daños y análisis de necesidades, ¿no? Llamémoslo EDAN Perú, ¿no? De adelante, es el mecanismo de recolección de datos y procesamiento de información cualitativa y cuantitativa, ¿no? Por un lado, la parte numérica y por otro lado, la parte de atributos, ¿no? Y de la extensión, gravedad y localización de los efectos de un evento adverso. Ustedes ya conocen los peligros, ¿no? La probabilidad de daños que nosotros nos podemos enfrentar, ¿no? Y que nos pueden causar algún daño a nosotros y también a nuestro entorno. Sirve de base para estos procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción, ¿no? Esto te indicaba el reglamento de la ley 2964 sobre la evaluación de daños. Pero, y acá hay un pero grande, el año pasado
salieron nuevos lineamientos. Estos lineamientos, ¿no?, para la evaluación de daños y no necesidades reemplazan a los lineamientos de la resolución ministerial 378, si mal no recuerdo, del 2018 o 17, en la que te indicaba que se daban la guía de evaluación para la evaluación de daños EDAN 2018, EDAN Perú. Ahora estos nuevos lineamientos que ustedes pueden ver a mi izquierda reemplazan a esos lineamientos de ese año, ¿no? Así que surgen justamente luego de los efectos del Niño costero, y en la que considera aprobar lineamientos para la evaluación de daños, ¿no? Recientemente no tiene ni siquiera 4 meses, ¿no? 29 de diciembre del 2023, ¿no? Y lo que vamos a desarrollar nosotros, esta clase de EDAN, va a ser en base a estos lineamientos. Es decir, que ustedes van a fortalecer sus capacidades, ¿no?, en gestión de riesgo de desastres, especialmente en el EDAN, teniendo lineamientos que ni siquiera todavía el INDECI ha venido desarrollando o ha desarrollado de una manera todavía muy lenta en los gobiernos locales, ¿no? Y que tanto esta información que yo les voy a mostrar, ¿no?, va a ser de primerísima mano, ¿no? Y los formularios también que esta resolución ministerial, luego con una resolución jefatura de INDECI, han sido aprobados nuevos formularios. Por lo tanto, vuelvo a recalcar, esta información que yo estoy mostrándoles, ni siquiera todavía el INDECI lo ha masificado todavía, ¿no? Se están dándose talleres paulatinos en algunos, ¿no?, y de manera muy todavía sectorizada en algunos distritos, ¿no?, especialmente aquí en Lima y también en algunas partes de las direcciones desconcertadas del INDECI en todo el Perú. Ujú. Vamos a ver qué es lo que indica la generalidad de este EDAN Perú 2024, ¿no?, que vendría a ser ya el de este año. El EDAN Perú de este año 2024 evalúa los daños y análisis de necesidades. Por un lado, vemos el tema de género, niños, niñas, hombres y mujeres. Por otro lado, también ve el grupo etario, lo divide en lactantes, infantes, niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores. Estos grupos están dentro de los famosos grupos vulnerables, que también toqué en algún momento de este curso, que indicaba que estos grupos son los que tienen mayor prioridad para la atención, ¿no? O sea, antes, pues, antiguamente se decían las mujeres y los niños primero. Ahora son, ¿no?, los lactantes, los infantes, los niños, en estado de gestación, ¿no?, y luego al final vienen los adultos, ¿no? Luego también anteriormente vienen los adultos mayores. Grupos vulnerables también entran acá las personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas y gestantes. A ver, por ahí hay un micro. Ahí, David, por favor. Eh, Hay un grupo netamente de lo que son personas que sufren alguna discapacidad o su movilidad está disminuida, ¿no? También enfermedades crónicas, etcétera. Y sobre todo identifica a los afectados por medios de vida. Y aquí también hay que hacer un paréntesis grande. Una persona puede ser afectada o una persona puede ser damnificada. Esos términos también hay que distinguir. Afectada, que ha sido afectado su vivienda, ¿no?, su negocio, en una porción muy pequeña. En cambio, una persona damnificada es que ha perdido todo su vivienda, su negocio, ha perdido incluso algún familiar, ¿no? O sea, es una persona que ha sufrido un daño significativo, ¿no? Y este EDAN, ¿no?, justamente hace estos análisis de los daños en primer lugar y luego evalúa, ¿no?, las necesidades de la población que ha sido damnificada. Asimismo, permite determinar necesidades prioritarias de atención, como ya mencioné, en la toma de decisiones, dónde, cuándo y qué clase de bienes de ayuda humanitaria requiere la población damnificada y afectada. Eso está dentro de lo que vendría a ser esta evaluación de daños y análisis de necesidades. A su vez, esta evaluación de daños y análisis de necesidades debe tener ciertas características. En primer lugar, debe tener una característica que es oportuna, sobre todo esa inmediatez que nosotros tenemos de llegar a un lugar a evaluar los daños. Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta como una característica de esta evaluación de daños y análisis de necesidades, el EDAN. Otro es que sea oficial. Nosotros
no podemos tomar datos inexactos de este EDA, ¿no? Porque esto también acarrea para el, llamémoslo así, el evaluador de daños, un proceso que se le puede abrir, un proceso penal. Por lo tanto, esta información debe ser oficial. Por otro lado, también debe ser objetiva, se tiene que basar justamente en la realidad. Nosotros no podemos falsear datos. Nosotros no podemos inventarnos damnificados, ni tampoco inventarnos daños que pudieran ocurrir a las viviendas que han sido, en este caso, sufrir algún daño en cuanto a un evento adverso. Por lo tanto, esta información debe ser objetiva y esta objetividad no se ha visto en los últimos eventos que han ocurrido aquí en el Perú, sobre todo en el Niño Costero, el 2017-2018, ¿no? Y hay varias cosas por contar que se entregaba ayuda humanitaria a personas que no necesitaban ayuda humanitaria, ¿no? Y también personas que no vivían en el lugar, incluso personas con DNI falso o también personas que habían fallecido ya hace años, ¿no? Por lo tanto, la información debe ser objetiva. Lo otro es que tiene que ser dinámica. Esta información característica de este EDA cambia constantemente, ¿no? Hay procesos y momentos en que se evalúan los daños. Las primeras horas son muy importantes, pero también las 48 y 72 horas también, ¿no? Diferenciar ese lapso de tiempo, porque eh, pueden encontrarse personas que han sido atrapadas, ¿no? En estructuras o desaparecidas y que luego vuelven a aparecer, que ha pasado también en algunos momentos, ¿no? Y que se le daba por muerto y luego se apareció y decían, pucha, estaba de parranda, ¿no? Por estos temas es que esta información tiene que estar siempre, siempre está en constante cambio, dinámico y sobre todo con información clara y objetiva. Y la confiabilidad, ¿no? Que te indica ahí que, es que debe ser confiable esta información, ¿no? Tiene que ser recabada, ¿no? Y tienen algunas características estos evaluadores de daño. Los que conocen mejor su territorio, llamémoslo de esta manera, eh, van a tener pues ese grado de confiabilidad a diferencia de los foráneos que venimos de afuera, ¿no? Porque cuando no conocemos las características del lugar y tampoco no conocemos o de repente mi vecino, los vecinos, ¿no? De este evaluador de daños son sus familiares, en su defecto, o también son personas que tienen un mayor vínculo en la zona, ¿no? Y nosotros como extraños no manejamos incluso el idioma, ¿no? Pueden estar hablando el quechua o aymara, y nosotros tampoco no tenemos pues ese grado de confiabilidad, ¿no? Características que debe tener esta evaluación de daños. Como ya mencioné, hay etapas del recojo de información de este EDAN Perú 2024. Este EDAN Perú tiene ciertas etapas de recojo de información, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que la primera etapa vendría a ser una evaluación rápida, un barrido rápido que se da entre las 2 y 4 horas. Esta evaluación rápida, en algunos casos, la información todavía no es completa, es incompleta y también por ahí no es confiable. Pero se tiene que tener una primera radiografía, llamémoslo de esta manera, para que nosotros tomamos decisiones. ¿Quién toma decisión aquí? El jefe de defensa civil, en este caso el alcalde distrital, el, el alcalde provincial y también el gobernador regional. Por lo tanto, esta evaluación rápida se realiza, ¿no? A través de un formulario, el famoso formulario número 1, de 2 a 4 horas. Luego de esas 2 a 4 horas se realiza de 8 hasta 48 horas, ¿no? A través de unos formularios, llamémoslo el formulario 2, el formulario de campo 2A y 2B, el empadronamiento familiar y de medios de vida, para complementar justamente la información desarrollada en la evaluación rápida. Y aquí se toman datos de las familias, porque en el tema del EDAN, de la evaluación de daño, nosotros nos basamos en familias, composición de una familia. Es igual que el censo, ¿no? El censo, una familia puede ser 2 personas, o una familia también puede ser 10 a más personas. Por lo tanto, esta información de empadronamiento familiar, por eso es familiar, ¿no? No estamos haciendo un empadronamiento individual, ¿no? Y de medios de vida,
va a ser dividida en estos casos, según los nuevos lineamientos del año pasado, el 2023, en formulario de campo 2A, dirigida a gobiernos locales que toma el empadronamiento familiar y los medios de vida, y el formulario de campo 2B, netamente de gobiernos regionales, que solamente ve medios de vida. Y ahí es un poco más grande la escala a través de los sectores, agricultura, ¿no? Sector de transporte, líneas vitales, etc. El grado de afectación que pueda haber tenido en su localidad un evento adverso. Y luego vendría a ser, luego de 72 horas a más, el formulario de evaluación de daños y análisis de necesidad. Y aquí hay un gran cambio, y yo en lo particular veo un mayor avance en lo que vendría a ser los formularios EDAN, porque aquí anteriormente, con la anterior normativa, el 2018 del EDAN Perú 2018, tenía un nombre de formulario preliminar. Ahora vendría a ser un formulario de evaluación de daños y análisis de necesidades, ¿no? Que uniría estos dos formularios, ¿no? De evaluación rápida y emprendimiento familiar, y sería el formulario final, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué tiene que haber estos tres formularios o estos cuatro o cinco formularios divididos en anexos, ¿no? Porque en primer lugar, porque son momentos y la información va cambiando, siempre tiene que haber filtros. Estos filtros obedecen justamente a la confiabilidad de lo que ya mencioné, que no haya duplicidad de información, que no haya posteriormente una entrega de ayuda humanitaria doble, triple, cuádruple, como ocurrió en el fenómeno del niño 2018, el niño costero, en 2017-2018, por ejemplo, en la zona de Carapón, o en Chosica, en la zona de Huachipa, ¿no? Que se entregó ayuda humanitaria doble, hasta triple. Por lo tanto, estos momentos son muy importantes que ustedes conozcan, para que más adelante, si ustedes tienen la posibilidad, ¿no? y de ser futuros evaluadores de daño, ¿no? En su comunidad, puedan conocer esto y diferenciar los momentos de recojo de información. Bien, vamos a proseguir. Ujú. Este año, en enero del 2024, acá nada más a la vuelta de la esquina, ¿no? Casi un mes y medio, 2 meses, se aprueba la guía para la utilización de formulario y los que ya mencioné, ¿no? Primero sale los lineamientos y luego sale la guía. Esta guía reemplaza la del 2018, como ya les he mencionado, ¿no? Esta guía tiene la particularidad de añadir, en este caso, ¿no? El formulario de evaluación de daños y de necesidades, el tercero, ¿no? Este vendría a ser el anexo número 5, y el anexo número 2. El formulario, más que formulario, es llamémoslo de esta manera, es un documento que te valida la entrega de ayuda humanitaria, como si fuera un formulario, ¿no? Ahora de esta manera, nuevamente, de entrega de ayuda humanitaria, una planilla, una plantilla, para que los gobiernos locales, regionales, etcétera, etcétera, entreguen la ayuda humanitaria. Esto antes no había, ¿no? Este es el formulario de entrega de ayuda humanitaria. Cada gobierno local manejaba justamente su propio formulario, ¿no? O elaboraba en base a lo que le tenía a la mano estos formularios, ¿no? Pero ahora el INDECI ha tenido como consideración, recuerden que el INDECI es el ente rector en temas de gestión. Gestión, ¿alguien me podría decir en qué gestión el INDECI es ente rector? ¿El INDECI de qué componente es el ente rector o qué bien de asesoramiento? Ajá, ahí dice Trujillo está muy atenta, reactiva. Por lo tanto, el INDECI vio por conveniente que todo se homogenice, ¿no? Que hay una homogeneización en torno a esta entrega de ayuda humanitaria en una plantilla, ¿no? Y este material, todo lo que vendría a ser el EDA, ¿no? Está ya ahora estipulada en base a esta guía para la utilización de formularios para los famosos EDA, ¿no? Del 2019, 19 de enero del 2024. Bien, vamos a desarrollar cada uno, ¿ya? Si no lo pueden ver, de ahí luego yo voy a proyectar mi pantalla para que veamos de manera más detallada cada formulario. Bien,
Alex, un poblado, a ver, gracias Marco por la pregunta. A ver, un poblado que ha sufrido daños por un evento y no llega el gobierno local, podría llegar esos formularios y presentarlos. Ujú, muy buena pregunta y también yo me la he hecho varias veces. Eh, ese poblado, pues, que puede descargar esa información y que todavía no llegan los evaluadores de daños al lugar, ¿no? Para evaluar estos daños, ¿no? De manera ustedes pueden eh, realizar un empadronamiento, ¿no? Teniendo en cuenta estos formularios, pero el que te da la validez, ¿no? El que te da esa, llamémoslo así, de manera oficial, es el evaluador de daños a través de su gobierno local. Por lo tanto, esta información que ustedes llenen en esos formularios tiene que ser pasada por este evaluador de daños, porque el evaluador de daños está acreditado. El evaluador de daños está acreditado por el INDECI. Ustedes pueden desarrollarlo, pero como un apoyo, y este evaluador de daños tendría que complementar en estos formularios ya de manera oficial con la firma de las autoridades, ¿no? Así que sí es válido, estimado Marco, tu pregunta, ¿no? Y eso vendría a ser justamente la conducción adecuada, ¿no? Si no llega, pues, un evaluador de daños, la población se tiene que organizar. Por eso es que es muy importante ustedes, ¿no? Y lo vuelvo a recalcar, es que sí, que sean capacitados y que formen sus brigadas de defensa civil, ¿no? O brigadas comunitarias en gestión de riesgo, eh, capacitándolos justamente en este llenado y que lleven también, se podrían ustedes llevar cursos de EDA. Por lo tanto, ustedes ya serían actores partícipes y evaluadores de daño, ¿no? Pero si es que todavía no llegan, ustedes pueden llenar un empadronamiento, ¿no? De acuerdo a formularios, ¿no? Que ustedes posean o también a un papel y luego el evaluador de daños lo pueda pasar, llamémoslo así, ya pasar a limpio, ¿no? Se indica. Bien, este formulario de evaluación rápida que está contenido en el anexo número 1 recopila información de manera rápida y en tiempo real los daños ocurridos, permitiendo adoptar acciones prioritarias como el salvaguardar la vida y la salud de la población afectada y damnificada, ¿no? Y esto de acá da origen al registro del SIMPAT, que todavía lo vamos a ver luego, y debe estar llenado preferentemente entre 2 a 4 horas post-impacto, ¿no? Eso es lo que se estila, ¿no? En la realidad es totalmente distinto. Yo se los aseguro, yo he llenado varios formularios de evaluación rápida, incluso he cerrado algunas emergencias en una evaluación rápida, dependiendo del carácter de prioritario, ¿no? De acciones prioritarias. Ustedes pueden ver ahí eh, en lo que vendría a ser departamento, código SIMPAT, eso ya luego se puede crear, o eso lo puede crear el evaluador de daños o la encargada en el centro de operaciones de emergencia distrital, provincial o regional. Tiene que consignar aquí el tipo de peligro, la fecha de emergencia, la fecha de ocurrencia estimada, ¿no? Hora de ocurrencia estimada, en la provincia, distrito, localidad, barrio, sector, urbanización, centro poblado, medio de transporte sugerido, ¿no? Eso lo pueden obviar coordenadas geográficas porque, ¿no? Un poco que hay que tener criterio también, ¿no? Acá todavía siguen fallando lo que vendría a ser coordenadas geográficas. Esto, esto ya podría ser llenado incluso en el SIMPAT, que lo vamos a tocar más adelante. Luego, y aquí es muy importante los daños. Recuerden que son de 2 a 4 horas, ¿no? Población referencial, afectado y damnificado. Ya les mencioné cómo puede distinguir una población afectada, damnificada, ¿ya? Afectadas en que ha sufrido un daño no mayor, llamémoslo de esta manera, ¿no? Se cayó tu pared, nada más, ¿no? Su casa todavía está de pie, pero se cayó tu pared, listo. Damnificada, que tu casa ya no existe. Ya no es casa, ya es escombros, ¿no? Esas son poblaciones damnificadas, familias damnificadas, ¿no? En este caso aquí se consideran por número de personas. ¿Se acuerdan que en primer lugar dije familias, ¿no? Pero aquí es número de personas. No vamos a poder extinguir en la emergencia. Son después de 2 a 4 horas, ¿no? Recuerden que estamos hablando de 2 a 4 horas. Está todavía ahí la emergencia a nuestras espaldas. Hemos sufrido, pues, nuestra localidad. Y tenemos todavía el evento ahí, ¿no? Por lo tanto, esta información, pues, tenemos que hacerlo por el número de personas así, a grosso modo, llamémoslo de esta manera, ¿no? Anotamos el número de personas y ya. Luego también aquí hay que distinguir lo que vendría a ser afectación a vida y salud.
¿no? Lesionados, heridos, lo que encontremos ahí en el momento. Como ya mencioné, quizás haya personas que se encuentran atrapadas debajo de los escombros, desaparecidos, no sabemos, ¿no? Por eso hay que considerarlo aquí, este formulario de evaluación rápida, para tomar decisiones primarias, llamémoslo, ¿no? En base justamente a salvaguardar la vida de las personas. Igualmente se pone la cantidad, ¿no? Si se encuentran personas, si se pone no, si es que no hubiera ninguna persona que haya sufrido algún daño a la vida y salud. En infraestructura, vendría a ser el tema de las viviendas, ¿no? Si que ha sido afectada, ¿no? Cuánta cantidad de viviendas, ¿no? Eso ya en el empadronamiento familiar, ¿no? Vamos a poder ya distinguir y vamos a poder ya darle mayor confiabilidad, ¿no? A lo que vendrían a ser el tema de las viviendas, ¿no? Porque uno no puede también, ¿no? No conoce que es una vivienda inhabitable, que es una vivienda destruida, que es una vivienda colapsada. O sea, todos estos términos que están plasmados justamente en esta guía de evaluación del EDAN 2024, ahí te define estos conceptos. Servicios básicos, es que haya agua, luz, normal básico, y luego vendría a ser agricultura, ganadería, ¿no? Ahora, en lo que vendrían a ser acciones inmediatas, y aquí nos interesa porque son acciones inmediatas. Eh, en lo que vendría a ser actividades a realizar, ¿qué debemos realizar de personas, búsqueda de personas atrapadas? Podría pensar eso, ¿no? Que personas atrapadas. Podemos marcar un check. Personas de búsqueda de personas desaparecidas, evaluación de atención prehospitalaria, los famosos primeros auxilios, ¿no? Y todo ello justamente se tiene que eh, tachar, ¿no? O si no, poner una X en torno a actividades a realizar para que las autoridades tomen decisiones, ¿no? A través de su centro de operaciones de emergencia. En lo que vendría a ser acciones de apoyo externo, cuantificar justamente cuándo se necesita de carpas, pero es una aproximación todavía muy básica, ¿no? Todavía no estamos seguros de cuándo se van a necesitar, pero podamos estar trayendo ya esa ayuda y esta información se tiene que plasmar justamente en el formulario o también en la plantilla de asistencia humanitaria o entrega de ayuda humanitaria, lo que ustedes pueden ver a continuación. El anexo número 2 vendría a ser la planilla de entrega de bienes de ayuda humanitaria. Esta planilla no fue ahora ha sido uniformizada, gobiernos locales tenían plantillas distintas, en base justamente a las necesidades de la población. Se da la entrega de ayuda humanitaria entre la evaluación rápida y el empadronamiento familiar, ¿no? Para tener la dirección, los números, no, apellidos y nombres de personas que han sufrido, se encuentran en estado de damnificados, ¿no? En torno a ello, el gobierno local prioriza acciones de entrega de ayuda humanitaria, ¿no? Principalmente en lo que vendrían a ser temas de techo y sobre todo de abrigo. Ya me dejo entender, se priorizan estos dos, techo y abrigo. Y me dirán, profesor, pero ¿por qué no alimento? Eso va a depender justamente, ¿no? En primer lugar, de la disponibilidad, ¿no? Porque los alimentos no deben ser no perecibles. No vas a, pues, priorizar, pues, servir a todos, pues, comida, nada. No, todavía no tenemos, pues, ni la cantidad, ¿no? Por lo tanto, estos alimentos deben ser no perecibles, ¿no? Atunes, lo que vendrían a ser galletas, etcétera, ¿no? Ya luego, si es que ya pasa todo este tema y se instalan albergues ya temporales, ahí ya la situación cambia y tienes que tener otro manejo, porque ahorita estamos dentro de un día de las 24 horas, ¿no? La ayuda no te va a llegar inmediatamente, hay que tener en cuenta eso. Así que si tú vives en una zona alejada de la ciudad, ¿no? En ladera de cerros o en zonas alejadas llamémoslo así, de cerca o no tan cerca a servicios básicos o entidades públicas, la ayuda humanitaria no te va a llegar al instante. Por eso es que ustedes se tienen que organizar, por eso es que tiene que haber tema de preparación para hacia la población. Y eso es muy claro, ¿no? Porque la ayuda se va a priorizar en zonas, pues, en primer lugar, más cercanas en la parte baja y luego van a ir subiendo
la parte es más elevada, ¿no? Hay que tener en cuenta todo eso, son esos criterios. Por favor, el link de asistencia, se lo pueden compartir el link de asistencia, por favor, a César Vargas. Bien. Luego tenemos lo que es la etapa número 2, empadronamiento familiar y medios de vida. Vamos a consolidar esa información ya, una información un poco más confiable y sobre todo teniendo ya los datos de la familia. Se dividen en dos, anexo 3 y anexo 4. Empadronamiento detallado de las personas afectadas y damnificadas por la ocurrencia de una emergencia. Se aplica preferentemente hasta las 48 horas de ocurrida la emergencia. Formulario de campo 2A, daños a la vida, salud y vivienda de la población y daños a la vida y medios de vida y sustento económico. Esto es para gobiernos locales, ¿se acuerdan? El formulario de campo 2A. Y el formulario de campo 2B es para gobiernos regionales, solamente se detalla daños a los medios de vida y sustento económico. Ustedes no lo pueden ver aquí, pero lo vamos a ver de una manera mejor en lo que respecta a los formularios 2 y 3. A ver, 3 y 4, perdón. Primero empezamos por los medios de vida en gobiernos locales. Bien, nuestro evaluador de daños ya tiene conocimiento de que hay personas que han sufrido algún daño damnificadas se encuentran. Vamos a levantar el empadronamiento familiar, ¿no? Esta información es exclusiva. Ahorita estamos haciendo la exclusividad en el tema de este formulario, así que hay que estar atentos. Eh, Llegamos al formulario de campo 2A. Este formulario de campo 2A te indica justamente que tenemos que tener información de la población que ha sido afectada o damnificada. Por un lado tenemos, ¿no?, el número de tipo de peligro, etcétera. Pasamos todo de la evaluación rápida a este formulario de campo 2A y llenamos la parte de arriba. Luego bajamos a la información de vivienda. ¿Cuántos? Y acá hacemos la diferencia entre el número de lotes. El número de lote, ¿no? Si se encuentra alguna manzana afectada del lote número 1, pongámoslo, ¿no?, de mi vecino, pues Juan Carlos, no sé, Marrufo, etc. Pues el número 1, si su propiedad es tenencia si propia o alquilada. Ahora, ¿por qué hacemos esta diferencia entre tenencia propia y alquilada? ¿Se acuerdan que mencioné en una clase en torno al PPRD, en los descriptores justamente de la población y que se consideraba la vivienda, ¿no?, o si tenía tenencia alquilada, propia, arrendada, etcétera, por este motivo? Mayormente viviendas que son alquiladas o que un piso es alquilado, sufre esa afectación, va a tener justamente un tratamiento distinto a una vivienda que es propia. Mayormente el que es propio es dueño o titular, ¿no?, con un título de propiedad y alquila su vivienda. Ellos tienen, pues, un título, puede acceder a algunos bonos de reconstrucción o en algunos casos de reparación. En cambio, una persona que no es dueño de esa vivienda y que solamente es un inquilino, va a tener que tener mayor prioridad en el caso de atención de emergencias, en brindarle un lugar adecuado, en este caso un albergue, porque algunas personas, y eso se vio en el sismo del 2007, no querían abandonar sus viviendas, se mantenieron en sus viviendas, así en su vivienda inhabitable o de escombro, ¿no? No querían irse, ¿no?, por algunos motivos que ya mencioné anteriormente. Por lo tanto, es que este régimen de tenencia o la tenencia de vivienda es muy importante en considerar en la evaluación de daños. El otro vendría a ser la condición de uso de la instalación, ¿no? Si su vivienda es para vivienda o también es para su medio de vida. ¿Qué es medio de vida? Una tienda, un local de, no sé, de una bodega, o hace uso de los dos, ¿no? Tiene que priorizar eso, si es vivienda o su medio de vida, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Luego la condición de la vivienda, que ha sido afectada una partecita nada más, ¿no? Inhabitable, ¿no? Es que tú tienes que ver que ha habido rajaduras, ha habido, pues, el techo está por caerse, esa vendría a ser una vivienda inhabitable. En cambio, una vivienda destruida, ya no hay vivienda, ¿no? Por eso es que hay que distinguir estos conceptos, ¿no?, que
a la larga nos van a servir para brindar la información necesaria. En el tipo de material de paredes, techos y piso, ¿no? Incluso hay una tabla referencial dentro de esta guía, ¿no? del 2024, que te indica que los techos tienen una constitución distinta a otras, adobe, quincha, madera, etc. Todo eso va de la mano justamente con la evaluación que podemos realizar. Bien, tenemos en los apellidos y nombres, la edad, también muy importante, ¿se acuerdan? Grupos vulnerables, el documento, tipo de documento, en este caso identidad, ¿no? A los niños también tienen su documento, en un documento creo que de color naranja o amarillo, si no me equivoco, también se tiene que anotar, ¿no? Un DNI provisional. En lo que es vida y salud, y acá tienes que indicar si es damnificado o afectado. Profesor, pero ¿cómo se identifica que es damnificado o afectado? ¿Cómo es la condición? Ya les he mencionado, si la vivienda se encuentra, pues, que ha perdido todo, es una persona damnificada. Si la condición de la vivienda solamente se quiere una pared o pequeñas rajaduras, ¿no? Es una persona afectada. Esa es la condición. Damnificado, totalmente destruido, no existe vivienda. Afectado, todavía está su vivienda ahí, ¿no? Tiene que pasar por una evaluación más a detalle, ¿no? Bien, en daños personales, ¿no? Lesionados, heridos, lo que nosotros podamos observar, o algunos que ya han sido derivados a algún hospital, ¿no? Eso también podemos ver. Desaparecidos, si tenemos pues el criterio respectivo que esa persona y sobre todo la información confiable, y ya no lo encontramos a esa persona, lo consideramos como desaparecido. Y luego, ese desaparecido se puede convertir en un fallecido, lamentablemente, ¿no? Entonces, es así las cosas. Hay que tener los criterios respectivos para no decir pues que tu familiar ha fallecido, ¿no? Puede estar desaparecido y luego se encontró. Hay que tener un poco de tino, sobre todo personas que hacen esta evaluación de daños, porque la susceptibilidad está a flor de piel en esos momentos. Y no podemos nosotros libremente decir que ya tu familiar ha fallecido o alguien ha fallecido, ¿no? O un amigo ha fallecido. Es terrible la noticia que te puede llegar, ¿no? Y sobre todo a otros familiares, ¿no? Y ha pasado casos, ¿no? Casos, pues, que ha pasado, pues, por contar innumerables, ¿no? Que personas desaparecidas aparecieron al tercer día. O personas que lamentablemente, pues, se consideraban que sí, no, yo le he visto y lamentablemente estaba fallecido. Entonces, son así cosas que pueden suceder ante un evento que pudiera ocurrir. Bien, acá te indica justamente la composición por grupo etario. Hombre, mujer, edades quinquenales en algunos casos, ¿no? Y 50, 60 más adultos mayores. Debes considerar todo ello. A su vez se considera, voy a hacerle un zoom acá, ustedes no pueden observarlo, en lo que vendrían a ser la información adicional, grupos vulnerables, ¿no? Ya les mencioné gestantes, personas con discapacidad, acá se pondrían gestantes en las semanas, personas con discapacidad, o si tienen alguna discapacidad, ya sea motora, visual, mental, etcétera. Todo lo concerniente a este tema, ¿no? Que es en algunos casos visible y en otros casos tienes que indicarle, tienes que hacerle una pequeña entrevista, ¿no? A la persona. Y en su defensa, si algunas personas tienen tipo de enfermedad crónica, especificar el numeral, ¿no? Unas personas, sobre todo pacientes oncológicos o también personas que tienen alguna enfermedad crónica o rara, también entrarían en este rubro. Y lo último vendría a ser el 4, medios de vida local. Tu nombre te indica acá, local. Por eso que es el formulario de campo, empadronamiento familiar y medios de vida, gobierno local. En este medio de vida local te indica si es que tu comercio, tu negocio ha sido afectado o también se encuentra ya totalmente, eh, ya no puede realizar, ¿no? Ya no se puede realizar esa actividad. Tenemos el tipo de comercio, tipo de actividad de comercio, ¿no? Y hay una tabla en esto, en lo que vendría a ser esta guía, en lo que te indica el tipo de comercio y también la unidad de comercio. Algunos puestos que tienen de mercados, otros que son galerías, todo ello, ¿no? Tienen que estar empadronados. En lo que respecta a turismo, también se ha considerado la actividad de turismo en la tabla incluso de detalles.
por ejemplo, agencias de turismo, medios de transporte que se dedicaban al turismo. Eh, Ahora que conocemos, pues sí que podemos irnos a algunos lugares, de hecho sí, centros campestres, también afectados, o lo que representa también los famosos, eh, aquí nomás, aquí en Lima, eh, esos lugares como Machu Picchu limeño, San Pedro de Otao, ¿no? Todos esos lugares que pueden haber sido afectados pues ante un evento adverso, ¿no? Se considera como una afectación a su medio de vida, ¿no? Que sin eso no puedo yo puedo sostener, ¿no? Y otros tipos de actividades, ¿no? Que podemos nosotros desarrollar, ¿no? A ver, vamos a ver lo que vendría a ser el otro formulario, el formulario número 3 para que ustedes tengan conocimiento. 2B, perdón. Lo que respecta al formulario de vida de los gobiernos regionales. Eh, Igual que el otro, ¿no? Pero aquí es un poco más general, ¿no? O más, la escala es un poco mayor, y se da detalle en torno al número de lotes y tenencia propia, medios de vida, solamente medios de vida, ¿ya? No hay que confundir. 2B, medios de vida para gobiernos regionales. Aquí te indica la ubicación, dirección del propietario o trabajador, nombre, apellido y nombre, edad, tipo, documento, identidad. Y aquí entra lo que vendrían a ser eh, la, los medios de vida por sectores, ¿no? Agricultura por un lado, ¿no? Tus parcelas han sido afectadas, ¿no? Por tus cultivos en hectáreas, ¿no? Y lo puedes eh, colocar, ¿no? El evaluador de daños, medios de vida. Mayormente esto es en zonas altoandinas y también en zonas alejadas de la ciudad. Por eso es regional, ¿no? Abarca a un área más grande. Por lo tanto, cultivos no permanentes, actividades, esto cuando es tema de heladas, sequías, ¿no? Friaje, todo esto involucra peligros o eventos adversos que pudieran darse, ¿no? En ganadería también, esto se incluye también en lo que son los formularios, ¿no? Yo recuerdo una experiencia que tuve en Cusco en el 2010, en que se levantó y todavía no existía ahí existía los formularios de campo, pero eran muy generales, ¿no? Y no te especificaba, como ahora se especifica, número de cabezas, número de esto, ¿no? O sea, tú podías poner, pues, cuántos animales se me murieron, 5 patos, 5 gallinas, pues, ¿no? O 5 caballos, o vacas, ¿no? No tenías, o no se daba, pues, eh, la confiabilidad, ¿no? Y incluso unos falsificaban datos, ¿no? Falseaban datos. Ahora con estos formularios, ¿no? Y eso del 2010 se lo cuento porque en lo particular fue la primera experiencia en lo que vendría a ser una evaluación de daños. Yo no trabajaba en ese momento en gestión de riesgo, trabajaba en un proyecto de ordenamiento territorial en el Cusco, el 2010, las lluvias intensas, y no podía yo distinguir pues, entre animales, ¿no? Animales, cabeza de qué, o sea, cabeza de bovino, número de esto, todo, no había un orden, ¿no? Y ahora se ha incluido esto, luego de casi, ¿mucho cuánto? Ya 14 años, ¿no? Que se haya detallado aún más, ¿no? Y un formulario específico para este tema de ganadería. Igual también por lo de pesca, ¿no? Recursos naturales, piscigranjas, ¿no? Las actividades que se dan en algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, en Huancayo, Ingenio, ¿no? En lo que es la zona de Jauja, ¿no? En Tarma también, ¿no? Hablamos en tema en el departamento de Junín, y lo que vendrían a ser otros, ¿no? Especificar, ¿no? Afectación a estas actividades. Que es, de aquí sí, saludo justamente esto para el buen criterio que han tenido para hacerlo un poco más específico, para que los pobladores sustenten justamente, ¿no? O estos pobladores afectados o medios de vida sustenten ante sus seguros y les digan, pues, ¿sabes qué? He perdido esto y que me puedan reponer, ¿no? En sus seguros o la empresa en que le trabajan o también a terciarizan, etcétera, ¿no? Por eso que te da el sustento también para estos temas de reposición, ¿no? O en algunos casos, eh, eh, que tu producto, que tu actividad pues sea resarcida, ¿no? Y que tú puedas recuperarte, ¿no? Como se hizo pues con el COVID, ¿no? ¿Se acuerdan? La famosa reactivación, ¿no?
de unas empresas, ¿no? Justificaban justamente, ¿no?, el grado de afectación en algunos lugares, pero eso supongo que se tergiversó, ¿no? Y aprovecharon ahí para meter mano. Pero bueno, ese es otro cantar. Esto es lo que respecta a lo que vendría a ser el formulario 2B. Volvamos a nuestro formulario. Bien, entramos a la etapa número 3, la evaluación de daños y análisis de necesidades. Esta es, anteriormente se le conocía como el formulario preliminar o la información preliminar, ¿no? Ahora es la evaluación de daños y análisis de necesidades, etapa número 3, el formulario del anexo número 5. Acá te indica que la evaluación de daños y análisis de necesidades tiene por objetivo procesar y complementar la información obtenida en la etapa del empeoramiento familiar y de medios de vida y contar con información detallada de los daños a la vida, salud, vivienda, infraestructura pública diversa afectada, etcétera, etcétera. Es decir, que este formulario vendría a ser ya el consolidado de todo. Ya acá no puede haber más cambios porque esto se hace o se realiza en las 72 horas, o sea, ya pues más de 2 días, ¿no? Ya casi 3 días. Por lo tanto, esta información es el final, acá ya tú ya no puedes hacer ningún cambio, ¿no? El cambio lo podrías haber hecho, pues, en lo que vendría a ser el programa familiar y aquí todavía, pues, pero en lo que vendría sería cuando tú ingresas la información al CIPAT, ¿no? Si es que tú tienes algún cambio que pudieras hacer. Por eso que esta información del EDAN es dinámica. Pero aquí ya cerrando este formulario ya tú no puedes hacer ya nada, ¿no?, para poder cambiarlo. En este caso, esta información detallada, ¿no?, como ya mencioné, generada por la ocurrencia de fenómenos de origen natural o inducidos por la acción humana, ¿no? Eh, Sismos, ¿no?, tsunami, deslizamiento, huaicos, flujo de detritos, ¿no?, lo que vendrían a ser fenómenos naturales, se volvieron un potencial peligro, y la acción humana, ¿no?, llamémoslo de esta manera, los incendios, contaminación, derrame de sustancias peligrosas. Asimismo, determina las necesidades prioritarias de atención con vía de ayuda humanitaria a la población afectada e identificada. Ajá, pero profesor, ¿no se entregaba la ayuda humanitaria, usted mencionó, en el empeoramiento familiar? Así es, pero la consolidación justamente de esta información que tú estás levantando de lo que vendría a ser el EDAN y la entrega de ayuda humanitaria a través del anexo número 2, ¿no?, de la plantilla de ayuda humanitaria, aquí ya lo cierras y también valida justamente con información ya, en este caso, del INDECI a través de sus almacenes de ayuda humanitaria. El INDECI también tiene almacenes de ayuda humanitaria y también, ¿no?, va bajando de niveles hasta los gobiernos regionales, ¿no? En este caso, cuando yo llenaba, ¿no?, pongamos un ejemplo en el SIMPAT, ¿no?, un poco adelantándome, esta información, pues, tiene que estar de tu almacén, ya, por ejemplo, un almacén del distrito de Surco, le dan 10 camillas, ¿no? Esas 10 camillas tienen que estar, salen justamente, ¿no?, a través de un convenio con la región o Liga Metropolitana, instalación de bienes de ayuda humanitaria adelantada, tienen que salir 10 de los 10 que le ha dado el gobierno de la Liga Metropolitana, la municipalidad, ¿no? Tiene que haber justamente ese grado de consolidación y sobre todo de equivalencia. Por lo tanto, aquí tú ya, la ayuda humanitaria, ¿no?, tiene que ser validada justamente en este caso en primer lugar, por el gobierno regional, o metropolitano, etcétera, y luego por el INDECI, ¿no? Estos son filtros, porque puede haber falsedad o puede haber doble entrega de ayuda humanitaria, ¿no? Y eso se ha visto, ¿no? Como ya mencioné en algunos momentos en distintas emergencias, ¿no? Teniendo en cuenta esto, voy a ver eh, el 5, el EDAN, ¿no?, el ayuda humanitaria, para que ustedes puedan conocerlo, ¿no? Y es un consolidado. Evaluación, número tal, código del SIMPAT, ¿no? Eso ya luego les voy a explicar, el código SIMPAT. Tipo de peligro, lugar, fecha de registro, zona de pertenencia, es un consolidado de toda la información. Esta información puede levantar al mano alzado también a través del uso de la plataforma del SIMPAT, ¿no? Este es sobre todo, o pasarlo a limpio, al SIMPAT, ¿no? O sea, se puede dar de esas distintas maneras, ¿no? Crédito de la emergencia, fecha de ocurrencia, tipo de peligro, ¿no? Consolidación de daños.
¿no? ¿Se acuerdan? La conciliación de daños total. Aquí también grupos etarios, condición, ¿no? Que tiene que estar ya cerrado, ya finalizado. Daño de viviendas igualmente, infraestructura y transporte, ¿no? Puentes peatonales que encuentran, locales públicos, acá destruido, inhabitable y afectado, ¿no? Esos tres. Eso vendría a ser. Análisis de necesidades, ¿verdad? Tipo de búsqueda de rescate, rehabilitación de vías, etcétera, ¿no? Entonces puedes seleccionar, ¿no? Necesidades prioritarias de asistencia humanitaria, abrigos, colchón, acá entra todo, ¿no? Todo lo que hemos generado en la entrega de humanitaria tiene que ser validado acá, ¿no? Automáticamente se valida, o en su defecto nosotros también podemos hacer el ingreso, ¿no? Y nos valida nuestro el gobierno regional y luego el INDECI, ¿no? Hace el conteo y hace justamente en nuestro CARDEX, ¿no? Que tenemos ahí esta validación de esta información. Utensilios, etcétera, mide toda la cantidad que podemos nosotros entregar. Si que tuviera maquinaria, potencial humano, necesidad para la salud, etcétera, y así, ¿no? Coordinaciones para el levantamiento de información, que has hecho coordinaciones, conclusiones, observaciones, recomendaciones finales, ¿no? Y luego acá el tema de evaluación sectorial. Eh, Daños a la vida y salud, lesionados, heridos, fallecidos, desaparecidos, ¿no? Pues daños a la vida, ¿no? Y así podemos enumerar todo esto, ¿no? Un consolidado de todo lo que vendría a ser nuestra evaluación de daños. La infraestructura de riego, defensa ribereña, todo se ha considerado. Daños a bocatomas, etcétera, si es que la viera. Aquí en Lima no tenemos pues, bocatomas, ¿no? Eso puede ver a en Cieneguilla, en Lurín, ¿no? En esos lugares, ¿no? Pero aquí no, ¿no? Por eso es que es muy importante que la información que se recoja pues tiene que ser, en algunos casos esos evaluadores de daños tienen que ser de la zona porque conocen el lugar. Mayormente los foráneos, y a mí me tocó una experiencia en Carapongo a la hora de levantar información del EDAN, el 2017, por el tema del niño costero, tema de distinguir entre bocatomas, canales de regadío, porque son distintos. O sea, algunos utilizan los canales de regadío para lo que es, como su nombre dice, regadío, pero otras personas utilizaban esa bocatoma para otros distintos usos. O sea, hay que tener en cuenta los criterios también ahí. Y eso a mí, por ejemplo, me sirvió de experiencia, ¿no? Para distinguir estos tres conceptos. O sea, tú aprendes aquí en la práctica, no vas a aprender aquí en gabinete, ¿no? Tienes que salir a hacer ejercicios, ¿no? Y acá también tienen daños, instalaciones y vehículos de primera respuesta también, ¿no? Esas son las entidades de primera respuesta para que ustedes puedan conocer la Cruz Roja, SAMU, Serenazgo, Fuerzas Armadas, el Cuerpo General de Bomberos de Voluntarios del Perú y la Policía Nacional del Perú, ¿no? También ellos, ¿no? Tienen que salvaguardar sus vehículos. No van a llegar inmediatamente a tu zona que ha sido destruida, ¿no? Etcétera. Ujú. Volvamos a nuestro EDAN. Creo que este es el último. Sí, este es el último. Bien, no sé si habría hasta aquí, se me para acordando esto, alguna pregunta al respecto, duda que haya quedado por ahí, tema denso, esto lo lleva un curso con práctica de campo, gabinete y campo, lo llevan este curso de EDAN 1 mes a 2 meses, imagínense, ¿no? Para que tú puedas tener, pues, la expertise, ¿no? Para poder desarrollar esta evaluación de daños. ¿Habría alguna pregunta al respecto? Como yo mencioné, estos momentos, pues, de recojo de información son muy importantes, ¿no? Conocerlos, ¿no? Eh, como experiencia, pues, en el año 2000, si mal no recuerdo, 2012, cuando trabajaba justamente por Ventanilla, hubo un incendio, pues, en 2013, en la zona de Pachacute. eh, y eran viviendas, pues, que se dedicaban a la venta, pues, de estos animalitos, pues, de los chanchitos, ¿no? Porcinos. eh, y, y se quemó, pues, todo, ¿no? Los chanchitos quedaron chicharrón, ¿no? Y como 4 o 5 creo que se quemaron ahí. La vivienda también de la persona. A la hora de levantar esta evaluación de daños con formularios de esa época, que todavía la guía salió de los formularios EDAN del 2015,
y luego el 2018 se reformuló y ahora tenemos otra nueva guía, ¿no? Cambiamos todo siempre, o para bien, a buena hora. Esos años, pues, en la guía, pues, o los formularios eran muy generales y las señoras, pues, querían, pues, que nosotros, pues, como municipalidad, pues, en este caso, la municipalidad de Ventanilla, querían, pues, que le demos, pues, ayuda, ¿no? Queríamos que le demos, por la pérdida de sus animales, ¿no? Eh, Lamentablemente esas cosas, pues, son circunstanciales, ¿no? Y unos, pues, tienen que prever, pues, todos estos temas, ¿no? Y, si, y nosotros, pues, como área, ¿no? De sugerencia en ese tiempo era defensa civil, eh, se hizo anteriormente capacitaciones, pero esas personas fueron reacias a realizar esas capacitaciones, ¿no? Mayormente porque estos negocios, pues, son informales y no quisieron participar, ¿no? Y después de 2 meses, 3 meses se incendiaron, ¿no? Dos granjas de chanchos, de cerdos. Eh, Suceden así las cosas, ¿no? Y luego las personas vienen, pues, a pedir ayuda, que no sé, todo eso, ¿no? Todo esto, pues, se lo cuento porque eh, la realidad es totalmente distinta a lo que te dice, pues, los manuales y todo eso, ¿no? O sea, tú tienes que aprender, pues, en campo. No todo lo que he escrito, no todo lo que te he escrito en papel, pues, es la realidad, ¿no? Tú tienes que ver in situ los eventos que pudieran ocurrir. Y yo le recomendaría a ustedes, si en un distrito, pueden acceder al curso de brigadistas comunitarios, ¿no? Que se aperturen en algunos distritos de Lima y puedan llevar el módulo de LEDA. ¿Ya? Yo les recomendaría a ustedes que sus municipalidades, ¿no? Algunas municipalidades realizan, o en caso Lima también realiza, Lima Metropolitana, dependiendo de las competencias que ellos tienen, realizan brigadistas comunitarios de Liga Metropolitana. Entonces pudieran acceder, ¿no? Y hay un módulo de EDA, ¿no? Que yo les he dicho de manera rápida, pero ahí es más a detalle, y puedan acceder ya más adelante a ser futuros edanistas, ¿no? Evaluadores de daño, ¿no? Que es para ayudar a su comunidad sobre todo, ¿no? Y ustedes, pues la información que ustedes dan es fiable, confiable, porque ustedes viven en el lugar y sobre todo conocen el lugar. Conocen el lugar, viven en el lugar y la información que ustedes manejan, conocen a todas las personas que viven, ¿no? No, acá no puede haber ningún engaño, ¿no? Y yo recomendaría eso, ¿no? Y algunos que trabajan en gestión de riesgo, eh, hay que volver a actualizarse ahora, ¿no? Con todos estos eh, nuevos, nuevos alineamientos que tiene ahora el famoso EDAN Perú 2024. ¿Había alguna otra pregunta al respecto? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que hayan tenido? No sé si ha quedado claro o estamos volando, pero bueno, yo confío en que estamos bien. Bien, vamos a tener un receso de 5 minutos y luego continuamos con la segunda parte que vendríamos a tocar el SIMPAT, ya que también es otro tema que ustedes deben conocer. Volvemos en 5 minutos. Bien, ya hemos visto el EDAN, ¿no? La evaluación rápida, lo que vendría a ser también los formularios, 2A, 2B, formulario 1 de evaluación rápida, el formulario de evaluación de daños y de necesidades, el consolidado, y ahora vamos a ver el sistema de información para la respuesta y rehabilitación, ya que tiene una mayor importancia en lo que vendría a ser el recojo de información y consolidación de información y sobre todo vendría a ser una herramienta para la gestión reactiva. Ujú. Sistema de información para la respuesta y rehabilitación, también conocido como SIMPAT. ¿Ya? Vamos a ver acá. El Sistema de Información para la Respuesta y Rehabilitación SIMPAT es un sistema informático que tiene como finalidad la gestión de información por parte de los integrantes del SINAGER. ¿Ya? O sea, es decir, que ese sistema informático y gestiona esta información generada por los integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, es decir, todos los que estamos involucrados. Los lineamientos para el registro y el uso de información fueron aprobados mediante la Resolución Ministerial número 327 del 2019 de PCM. Y toda información ingresada tiene carácter de declaración jurada. Aquí hay algo que hay que considerar y ustedes tienen que tener en cuenta.
Esta información tiene carácter de declaración jurada, es decir, que tú falseas algo, si tú mientes, no es confiable la información y sobre todo no es oficial, esta información te puede acarrear a ti un problema, ¿no? Puedes ir a la cárcel incluso por este tema. Y ha habido casos que ha habido, pues, problema de juicios, denuncias, etcétera, ¿no? Y ahora, último, solamente lo que vendría a ser el COVID-19, en plena pandemia se entregó los famosos o las famosas canastas familiares. Y la información que se ingresó al SIMPAD, ¿no? Y en ese caso hubo mal manejo, y aquí hay que decirlo con letras claras, un mal manejo del Instituto Nacional de Defensa Civil, porque la información, ¿no? En algunos distritos eh, no fue confiable. Se entregaron, ¿no? Las canastas familiares y los DNI se dieron, y a la hora de ingresar esta información a este sistema del SIMPAD, resulta que en algunos casos estas personas no vivían en el distrito y también no estaban fallecidas, en algunos casos, DNI de personas fallecidas. Eh, Fue pues un problema mucho, ¿no? Y aparte la información, problema demasiado, y aparte la información era bastante. Póngalo, pues, un día, 2 días tienes que levantar información, pues, de 5.000 personas, ¿no? O familias, ¿no? Imagínense la cantidad de información y el sistema colapsó, este Simpat. Me acuerdo, colapsó en pandemia en 2020, en mayo, por ahí. O sea, fue, pues, un caos, ¿no? Y lamentablemente, pues, el INDECI no estuvo a la altura, ¿no? de todo esto, ¿no? O sea, debía haberse dado un manejo distinto, porque nadie quería exponerse, ¿no? Y me incluyo yo, no quería exponerme al contagio, de ir a entregar los bienes de ayuda, la canasta, y hacerle firmar el formulario, ¿no? El EDAN, ¿no? En algunos casos, imagínense ese grado, ese contacto que tú ibas a tener con la población. Por lo tanto, algunas personas que hicieron esta labor de entrega de canastas y todo ello resultaron infectadas y algunos fallecieron, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y un mal manejo, bueno, y ahí ustedes pueden, en el internet pueden ahí googlear este tema de las canastas y el Sympathy, le va a salir ahí noticias terribles, ¿no? Bien, ¿quiénes tienen acceso a este sistema? ¿Mm? Este sistema de SIMPAD, ¿no? Que es como su nombre lo dice, un sistema pues para la información, para la respuesta y rehabilitación. Los accesos que tienen al TESIMPAD, en primer lugar, son el DDI, la Dirección Desconcertada del INDECI. Todo lo que respecta al COE, ¿no? El Centro de Operaciones de Emergencia, ¿no? Estos centros, como son un radar, ¿no? Que te permiten justamente ver quiénes, o sea, que monitoreo de peligros, ¿no? Emergencias en tu distrito, tu ámbito de jurisdicción, tienen acceso a este sistema. A su vez, los COEs sectoriales por sector salud, energía y minas, ambiente, etcétera, tienen acceso a este sistema. El COE nacional, el COE, pues, involucra en ámbito nacional, también tiene acceso. Los COE regionales, ¿no? En el caso de Lima tenemos un COE regional de Lima Metropolitana. Los COE locales, en cada distrito ustedes están viviendo hay un COE. ¿Ya? Si es que no hay, preocúpense porque estarían en falta y también podría caer sanción al alcalde si es que no ha implementado su COE, ¿no? Sobre todo con los módulos eh, establecidos en los lineamientos. Y el público general también puede tener acceso al SIMPAD, ¿no? A manera de consultas, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Consulta, ¿no? Acceso a este sistema, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que las funciones de cada COE. En este caso, el COE nacional evalúa, consolida y analiza la información de emergencias, ¿no? El COE regional a través de los 26 COE regionales. Ustedes pueden ver ahí las funciones de cada COE. Monitoreo de emergencias a nivel regional y revisa los formularios ingresados. ¿Qué formulario? Los formularios EDAN.
En el COE local, 1870 y tantos distritos, el público general visualiza las emergencias cerradas y publicadas. La DDI monitorea emergencias a nivel nacional, autoriza a los usuarios, y los COEs sectoriales monitorean emergencias a nivel de sectores. Entonces, esta información ustedes la van a tener a la mano y van a contrastar, ¿no?, las funciones distintas de estos usuarios que tienen acceso al SIMPAT, ¿no? ¿Por qué registrar en este sistema? En primer lugar, sirve como requisito esencial para el sustento de una declaratoria de estado de emergencia. Eso es el principal, uno de los principales sustentos, ¿no? Eh, para una declaratoria de estado de emergencia, pues que puede afectar, pues, no solamente a tu distrito, sino también podría afectar, pues, eh, una región o provincia. Dos, es considerado como requerimiento de las necesidades para la atención de la población afectada y damnificada, a consecuencia de una emergencia o desastre. Ya saben la diferencia entre emergencia o desastre, ¿no? Sustento de la ejecución de gasto a través del PP00, este pliego presupuestal, que ya también ustedes han tenido conocimiento, ¿no? Tres, permite tener una estadística de daños que sustente las priorizaciones de atención requeridas para la formulación presupuestal, el gasto, ¿no? Por eso es que mejor hacer prevención, ¿se acuerdan? No vamos a estar haciendo unos gastos para el tema de atención a emergencias, ¿no? O los desastres. Y cuatro, es el único sustento válido del gasto realizado en la atención de emergencias también, ¿no? El sustento, pues, te valida los gastos que tú pudieras realizar, ¿no?, netamente en atención de emergencias, ¿no? Estos son, y el 5, perdón, permite tener una estadística nacional de los eventos naturales, biológicos o inducidos producidos en el territorio, generando data para la planificación y atención de futuras emergencias, ¿no? Eso también es muy importante que conozcan. Pero eso se dará, profesor, en la realidad, David. Ujú. No todos levantan información y registran en el SIMPAT. Por eso es que esta información, pues, en algunos lugares o no existe o no se está dando, ¿no? O realmente, pues, hay una dejadez de las autoridades, ¿no?, encargadas en estos centros de operaciones de emergencia, ¿no?, dependiendo del ámbito de jurisdicción. Por lo tanto, la estadística en algunos casos no está actualizada o tiene que ser actualizada también. Pueden ustedes, ¿no? Se puede dar esa actualización para un trabajo de investigación, por ejemplo. Pudiéramos pedir esta información a los distintos COEs. Optimización del manejo de la información. El SIMPA, como es un sistema informático, se basa justamente en una plataforma, pues, amigable, ¿no?, que se pueda conocer y que puedan maniobrar la información recopilada que se pudiera producir, pues, luego de la emergencia o desastre, ¿no? Por ejemplo, la emergencia se da, ¿no?, colección de la información de la zona de la emergencia en tiempo real, ¿no? Se puede realizar esa información si uno va, pues, con su celular, ¿no? Ahora, pues, todo se puede levantar en la nube. Esta información eh, y el registro de información en el SIMPAD nos va a poder a nosotros optimizar esta información que ya ha sido recopilada, ¿no? Y eso ha ido avanzando poco a poco, ¿no?, en lo que vendría a ser la información, pues, que se genere luego de las emergencias. Las emergencias, pues, no siempre van a durar, tienen un lugar y tiempo determinado de ocurrencia, y luego, ¿no?, este procesamiento de información, dependiendo, pues, si ha habido, pues, personas o familias afectadas o damnificadas. También es importante que los decisores tomen, pues, decisiones acertadas, ¿no?, en base a esta información, que ya es, pues, oficial y sobre todo es validada a través de distintos filtros. Por lo tanto, la atención oportuna de la emergencia por el gobierno regional, local, nacional, etcétera, teniendo esta información, ¿no?, procesada, consolidada, pasar por varios filtros, es muy importante que se dé de manera oportuna, que es lo que todos queremos, ¿no?, que se dé en esta atención y que está plasmada
en la Política Nacional de GRD al 2050 que al 100% todas las emergencias deben ser atendidas. Eso te indica la Política Nacional de GRD 2050. ¿Mm? Tipo de registro del SIMPAD. Eh, el tipo de registro del SIMPAD, por un lado tenemos los peligros inminentes y por otro lado las emergencias, ¿no? ¿Que es un peligro inminente? La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico potencialmente dañino para un periodo específico y una localidad o zonas conocidas. Y pasamos, pues no estamos todavía ante un peligro inminente ante el fenómeno del niño, ¿no? O niña, y ahora se va a volver niño. Este peligro inminente, pues, tiene que ver justamente con acciones de prevención o preparación. A ver, ¿quién me dice la respuesta? ¿Quién lo escribe ahí? Las acciones que tomaron por el fenómeno del niño último, ¿no? Que todavía estamos en un peligro inminente ante un fenómeno del niño, de lluvias intensas. ¿Serían acciones de prevención o de preparación? ¿Quién me dice? A ver, puntos en el examen, ¿no? De preparación. Ujú. Ahí mencionó Iraida que es de preparación. Así es. Preparación, peligro inminente. Pero el gobierno, en este caso, pues, reconstrucción con cambios, ¿no? Ya no existe reconstrucción con cambios incluso. Lo vendía pues como acciones de prevención, bueno, pero no hay acción de prevención. No sé, nunca se hicieron acciones de prevención. Si tú quieres hacer acciones de prevención, hazlo pues hace 2 años, 3 años, pero no lo hagas pues faltando 5 meses, 4 meses, ya no, es de preparación. La autoridad de reconstrucción con cambios debería haberse llamado autoridad de reconstrucción con, no sé ya qué título se le pondría, ¿no? Pero ya no existe, ¿no? A buena hora, pero bueno, la autoridad que existe también ya, más de lo mismo creo que va a ser. Pero lo que se tiene en cuenta, pues, es que estas acciones de preparación, ¿no? Descolmatación, todo eso, pues, lo maquillaron, pues, como si fueran acciones de prevención, pero no es así. Descolmatación, todo eso, pues, son acciones de preparación ante un peligro inminente que viene a tu espalda, ya te está veniendo el peligro, ya, ¿no? Y te van a echar agua en la nuca y tú estás que te cubre recién la cara, así lento, ¿no? O sea, no es eso. Antes de que te caiga el chubasco, tú ya tienes que estar ya cubierto, ¿no? Por eso es que esos temas de peligros inminentes hay que tener siempre en consideración. Y el SIMPAD se encarga justamente del tipo de registro, ¿no? Por un lado tenemos los informes de estimación, ¿ya? Informe de estimación, que tiene su propia normativa. No es el proceso, ¿ah? Es un informe de estimación. Es más cualitativo, ¿no? A diferencia de los EVARES, que es cuantitativo, semi-cuantitativo en algunos casos. Y la famosa ficha de peligro, ¿no? Que también se elabora justamente ante peligros inminentes, ¿no? Mayormente peligros inminentes de lluvias intensas, su gran mayoría. También en algunos casos sequías y heladas, ¿no? Peligros inminentes, ¿no? Por otro lado tenemos las emergencias. Las emergencias, que es un pan de cada día, o dolor de cabeza para muchos, lo que trabajamos en GRD, incendios, sustancias peligrosas, de todo, ¿no? Pudiera etc, etc. Es el estado de daño sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionado por una ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el hombre. Emergencia. Estas emergencias, ¿no? Tienen, por un lado, las evaluaciones de daños, la atención de emergencias y las acciones realizadas. ¿Ya? Estos son los dos tipos de registros que se tienen en el SIMPAT. Peligros inminentes y emergencias. Ujú. Todos estos dos tipos, ¿no? Tanto registro de peligro inminente y emergencias, no van a estar siempre permanentes, ¿no? O sea, siempre llega un punto y desaparece, ¿no? Emergencias siempre hay, no es una emergencia constante, se tiene que cerrar la emergencia. Sí, así se estila este registro de información en el SIMPAD. Diferenciar estos dos conceptos, ¿no? Y luego el desastre, ya que el desastre ya es lo peor, ¿no? Que pudiera ocurrir. El desastre sí es el colofón de todo esto. Eh,
en la que tiene que tener otro tipo de tratamiento, acciones de rehabilitación, servicios básicos, ¿no? Ustedes ya conocen el tema de los procesos, los componentes, y lo que vendría a ser el tema de reconstrucción ya con un informe de elevar, ¿no? Tiene que ver ahí sustentar, ¿no? Un resentamiento poblacional en otro lado, ¿no? Depende, ya esos son otros temas relacionados al desastre. Eh, Ujú. Registro de un peligro inminente. Vamos a ver cómo se registra un peligro inminente, lo que se sustenta. El informe de peligro inminente fue establecido mediante resolución ministerial 463/2019 de PCM. Este informe de peligro inminente tiene su ficha de peligro por un lado, ¿no? Con su resolución jefatural de 2020 del INDECI, ¿no? Tiene que tener una introducción, objetivo marco teórico, situación general, elementos expuestos, análisis de vulnerabilidad, pero es mencionado que este informe de estimación de peligro inminente es muy cualitativo. Ya, hay que tener en cuenta eso. Es, es rápido, tiene que salir esto ya, ya. No tiene que demorarse 2 meses como los EVARES, ¿no? Que se hacen. Tiene que salir ya, ya, esos informes, ¿no? Entonces, ficha de peligro inminente, ¿no? Proceso de peligro inminente, ustedes pueden conocer aquí, ¿no? Inicio, ¿no? Completa ficha de peligro, se registra en el SIMPAC. Si es no, se cuenta con un informe sucesitorio elaborado, en este caso por el CNPRE, la ANA, Minagri, en este caso por alguna institución que declara, pues, peligro inminente. En este caso, la declaratoria de peligro inminente en algunos casos fue declarada por el CNPRE o por el ANA, dependiendo de que se dé en un ámbito de jurisdicción, ¿no? Peligro inminente, pues, se podría dar en algunos distritos, provincias o regiones, ¿no? O también se podría dar en algún distrito, ¿no? Y esto ustedes pueden ver ahí si el flujo de información, el flujo de lo que vendría a ser el peligro inminente o proceso de un peligro inminente hasta una declaratoria de estado de emergencia, ¿ya? Tiene declaratoria de estado de emergencia, completa la ficha de peligro, registra. Esto siempre en cuando la población pues, que se encuentra ahí se tiene la certeza que va a tener afectación. Por eso es que se ha declarado por peligro inminente por efecto de fenómeno del niño ante intensa precipitación. Se declaró el año pasado. Por eso que algunos gobiernos locales, gobiernos regionales, etcétera, accedieron a algunos pliegos presupuestales. Les dieron dinero, ¿no? Para que puedan realizar acciones de ¿qué? De preparación, no de prevención, por la prontitud del evento que pudiera ocurrir, ¿no? Luego del famoso ciclón Yaku, ¿se acuerdan, no? El ciclón Yaku. Vendiendo todo esto, teniendo en cuenta todo esto, se elaboramos pues, justamente este informe, ¿no? Para sustentarlo en tu comunidad. Y nosotros, algunos distritos que fuimos afectados, ¿no? En este caso yo trabajaba en otro distrito, en Lima Sur, este peligro inminente, pues, tuvo que hacer un informe de estimación y se realizó, ¿no? Y se entregó, pues, creo que a las 2 semanas, ¿no? Este informe de estimación ante peligro inminente. Por lo tanto, un sustento, pues, para que te incluyan, que declaren, pues, estos informes, ¿no? Y subimos las fichas al SIMPAT y corrió toda la documentación. O sea, tiene que haber, se tiene que sustentar de esa manera, ¿no? Luego vendría el tema de los registros de emergencia. Ahí. Ujú. Registro de una emergencia. Tenemos la evaluación rápida, los empadronamientos 2A y 2B, dependiendo del local o regional, la evaluación de daños en necesidades, ¿no? Basado en la información recopilada en campo por el evaluador EDA, ¿no? O sea, por eso el evaluador de EDA tiene un grado de responsabilidad tremendo, ¿no? Y sobre todo, pues, que te pueden, pues, meter a la cana, llamémoslo de esa manera, si tú falseas datos, ¿no? Nuevamente para recalcarlo. Este tema de atención de emergencia, luego de hacer la evaluación de daños, ¿no? Tiene que dar bienes de ayuda humanitaria, los famosos BAP, ¿no? Bienes entregados y gastos que se han realizado, ¿no? Eh, Luego, pues el tema de si es que tiene una acción o un ámbito regional, ¿no? Un poco más grande, se hacen acciones regionales, en este caso locales y regionales, también se dan acciones sectoriales, ¿no? Dependiendo del sector en que se encuentre.
Y eso es mi emergencia de nivel 4 ya cuando se declara estado de emergencia. Y aquí, profesor, pero declarar estado de emergencia ante peligro inminente y estado de emergencia ante una emergencia no es lo mismo. No es lo mismo. La declaratoria de estado de emergencia se realiza cuando ya sobrepasó la capacidad de respuesta de un lugar, de una región. Aquí interviene el INDECI en una declaratoria de estado de emergencia nivel 4 y declara a través de lo que es el ente rector de la PCM. Por lo tanto, esta es la declaratoria de estado de emergencia cuando ya todo está ya consumado, destruido, todo. Se ha declarado estado de emergencia en el ciclón Yaku, ¿no? En algunas provincias, regiones. Por eso que iban, ustedes se recuerdan, los ministros no a trabajar, o sea, tomarles la fotito, se metían al agua, ¿no? O sea, iban justamente a ver el tema de sectores, ¿no? Y se dividieron, ¿no? Se activó el Consejo Nacional de GRD y fueron pues a atender ya con una declaratoria de estado de emergencia, distinta ante un peligro inminente. Y me dijeron, profesor, o sea, la declaratoria de estado de emergencia por el peligro inminente se puede convertir en una declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Pues, claro, se puede convertir en una declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Por un desastre, pues, de gran magnitud, si es que ya sobrepasó las capacidades de respuesta. Estamos en lo correcto, ¿no? Pero estimación de peligro inminente, pues, eh, como su nombre le indica, pues, ¿no? La certeza de que se va a producir eso y das acciones, pues, a través de tu informe de estimación y tu ficha de peligro, que las acciones que tú creas conveniente realizar, ¿no? Tema de preparación netamente. Eh, Por eso es que este informe de estimación de peligro inminente, tú no lo presentas al CENEPRED, tú lo presentas ¿a dónde? A ver, ¿quién me dice? Preparación, tú lo presentas el informe de peligro inminente, estimación ante peligro inminente, ante el INDECI o ante el CENEPRED. A ver, ¿quién me dice? Otros puntos en el examen, a ver, de peligro inminente. Al INDECI. Así es, por ahí, César Vargas, correcto, al INDECI. Así es. Preparación, su mismo nombre lo dice, preparación. Por eso es que lo vendieron como prevención, pues si te quiten un pocaje hay que meterle al presidente de la Autoridad de Regulación con Cambios, ¿no? Las acciones serían netamente de preparación, no de prevención. O sea, un curso introductorio de GRD necesita, ¿no? O necesitó en su momento. Eh, bueno, luego de eso, pues, se ve, pues, el tema de solicitud de cierre, ¿no? Si es que se encuentra, pues, si es que la emergencia, pues, ha sido atendida oportunamente y, sobre todo, esta emergencia se ha dado de la mejor manera, sobre todo en que estas familias damnificadas han recibido, pues, la ayuda humanitaria correspondiente. Eso está clarísimo, ¿no? La emergencia puede ser cerrada una vez vencidos los plazos y es remitido por el COE regional o el COE de Minera Metropolitana, etcétera, etcétera, dependiendo pues, de los niveles de jerarquía en este caso. A ver, creo que esta es la última. No, no es la última. Una más, dos más, creo. Este es un cuadro que les quise mostrar, ¿no? De un proceso de una emergencia. Acá, por ejemplo, era el formulario preliminar, ¿no? Acá tiene que cambiarse ya a un formulario de necesidades, ¿no? De evaluación de daños y necesidades, atención de emergencia y el cierre de acuerdo al SIMPAT, ¿no? Apertura, color, registro enviado al core, el DT corrige, observado. Esto lo van a tener ustedes, ya para que un poco familiaricen cómo es el ingreso del SIMPAT, ¿no? El color, fíjense los niveles de jerarquía, local, regional y COE, nacional, ¿no? Va así de abajo, de arriba hacia abajo, ¿no? Y luego sube, registro de DAN, relaciones realizadas, registro, ¿no? Operación, observado, corrige, o sea, es todo un flujograma que te permite seguir, pues, el proceso de la atención de una emergencia, ¿ya? Y este proceso de atención de emergencia, pues, te demora, pues, no un día, pues, te demora varios días. Lo ideal sería pues, que cerremos la emergencia en un día, pero lamentablemente pues, no se cierra una emergencia. Y ha pasado casos un caso pues
En mi caso, pues cuando trabajaba en un distrito de Lima Norte, ¿no? Distrito de Comas, eh, por algunas cositas que observaron, no se pudieron cerrar emergencias. Tenían que sustentarlo, pues, mediante un informe. ¿Por qué no se cerró de emergencia? Porque lamentablemente las observaciones, en este caso los de la Liga Metropolitana, más que de forma eran de fondo. Un poco los criterios también ahí van ahí de la mano, porque ahí Dixita se puede llenar la asistencia, por favor, ahí. Y estas emergencias quedaban abiertas todavía y tú tienes que cerrarlas, ¿no? Porque no es dable pues que tenga emergencias abiertas, todavía la emergencia está ahí, no, tiene que ser cerrada. Esta emergencia, las emergencias son temporales, no pueden ser emergencias de 2 meses, 3 meses, tienen que ser cerradas, ¿no? Y a veces pasan esos casos que no hay una buena coordinación, sobre todo, y, y sobre todo tener personal para hacer el registro de estas emergencias. Un usuario o varios usuarios sería lo ideal, pero lamentablemente, pues, las circunstancias fueron totalmente distintas, ¿no? En este flujograma se explica cómo es lo que es el registro de una emergencia. Bien, antes de cerrar, a ver, voy a dejar de compartir un rato de pantalla. Vamos a entrar al SIMPAD, vamos a visualizar el SIMPAD, ¿no? Yo agradezco aquí la, la facilidad que nos ha brindado el colega Glenn Kanki en brindarnos el usuario de una municipalidad, eh, de una municipalidad que se encuentra en el interior de Lima, para que podamos entrar a el SIMPAT, a ver si que no se me ha cerrado ya. Todavía está acá. Bien, vamos a entrar al SIMPAT, a ver. Ustedes van a poder visualizar cómo es este sistema, ¿no? De manera rápida nada más. A ver, vamos a salir. Bien. Esta es la pantalla del SIMPAD. Ya estamos ahorita en la interfaz de lo que vendría a ser las emergencias. Nueva emergencia, código SIMPAD, emergencias, todo, ¿no? Ustedes pueden visualizar, ¿ya? Bueno, hay que decirlo, el distrito es el distrito de San Mateo, aquí de Guarochirí, San Mateo de Huancho, como lo conocen, ¿no? Pueden observar aquí que hay emergencias, ¿no? Que han sido creadas. Y estas emergencias, ¿no? Peligro principal, derrumbe de cerros, etcétera, ¿no? Podemos nosotros visualizarlas. Seleccionar. Nosotros podemos también crear nuevas emergencias, ¿no? Ahorita creo que está deshabilitada esto, pero ustedes pueden aquí, ¿no? A ver si pudiera ver, voy a actualizar creo que los datos, a ver un momento, para que ustedes puedan observar. No voy a crear una emergencia porque estaremos faltando primero en la veracidad. A ver, un momento, vamos a crear esta emergencia. Más que crear, vamos a visualizar. Sí, igual, solamente se puede visualizar, no podemos crear. ¿Por qué no podemos crear? A ver quién me dice. Porque no tenemos una emergencia, ¿no? Podría decir. Estas emergencias fueron creadas y dentro de estas emergencias tenemos, ¿se acuerdan? Nuestro formulario de campo. ¿Se acuerdan los formularios de campo? La evaluación rápida, todo eso, formulario preliminar, ¿no? También ya de esas necesidades, acciones realizadas, el reporte de la emergencia, ¿no? Pero vamos a abrir el reporte de emergencia. Y esta información, pues, esta interfaz, por ejemplo, ya del SIMPAD, se ha ido actualizando. Hay otra versión aún más mejorada, ¿no? Que se está mejorando un poco más amigable que la que ustedes están observando. Eh, ustedes pueden crear aquí, pues, nueva emergencia. Acá se activa esto de acá, ¿no? Esta nueva emergencia. Ustedes pueden colocar el tipo de peligro y todo lo que hemos llenado en el EDAN, ¿se acuerdan? Está también acá dentro del SIMPAD. O sea, tú puedes realizar la acción de llenar directo al SIMPAD o en su defecto, o lo que se hace realmente es llenarlo
a través de los formularios de SIMPAD de manera a mano alzada, o lo puedes pasar acá limpio. Eso ya depende del criterio que tú manejes o del evaluador en este caso del COE, ¿no? Que es su COE local, que lo puede realizar esta acción. Ujú. Hubiera sido bueno pues realizar un ejercicio, pero no lo tengo desactivado acá, ¿no? Lamentablemente tengo que estar como usuario nada más. Tipo de emergencia, por ejemplo, ¿no? Hay emergencia, ¿no? Por ejemplo, que hay emergencia de enero todavía, que no sé, todavía no han sido cerradas, ¿no? Acá tenemos que tener que cerrar las emergencias, ¿no? Quizás pues la revisión está demorando, no lo sabemos, porque cuando está de rojo es que esta emergencia está abierta, ya que ha sido observado incluso un formulario, que nuevamente ha sido observado un formulario, ¿no? Mayormente esto pasa porque la información no es que sea eh, mala, ¿no? Sino que, o sea falsa, sino que no hay una congruencia entre el tipo de peligro o también las acciones realizadas, que es lo que la gran mayoría está fallando, o lo que la mayor mayoría falla, ¿no? En acciones realizadas. Ujú. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Ujú. Entonces, para que ustedes puedan tener algo, ¿no? De lo que es el SIMPAD, ¿no? Ustedes puedan, ¿no? Algo rápido que les he podido visualizar, ¿no? No he podido crear una emergencia, no está activada esta parte de acá porque se está actualizando este sistema nuevo a otro un poco más, eh, más amigable. Ujú. Bien, ¿habría alguna pregunta al respecto? Ya ha sido la última, ¿no? Finalizando lo que vendría a ser el módulo del día de hoy, el módulo número 4, que, que ha sido de las herramientas, dos herramientas más importantes. A ver, una consulta. A ver, para informarles sobre acerca de la elaboración un poco, ya de acuerdo a la consulta que me está brindando aquí el, el encargado. Ujú. Se va a enviar un formulario ya el día de mañana para que ustedes puedan realizar la evaluación, ¿ya? La evaluación estará abierto todo el día, así que el día de hoy, en vez, acá nomás ahorita, le voy a enviar el PPT de la clase el día de hoy, ¿ya? Y de información también normativa con respecto al EDAN, sobre todo. Y el día de mañana se le enviará un formulario y va a estar abierto por 24 horas, ¿ya? Para que ustedes puedan realizar la evaluación correspondiente.